Gloria a Dios. Quiero invitarlo que vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 2. Libro de Daniel capítulo 2. Uno de los profetas mayores. La predicación de hoy lleva como título tipos de gobierno que Dios pone. Tipos de gobierno que Dios pone. Muy bien, me dice amén cuando esté allí en el libro de Daniel capítulo 2, versículos 21 y 22. Recuerde que si está usando su Biblia, su celular como Biblia, lo ponga en modo avión para que solo le entre la señal del cielo. ¿Listo? Muy bien, dice Daniel 2, 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Voy a leer la traducción del lenguaje actual en este momento. Dice: tú eres el Dios de la historia. Mire cómo dice esta versión. Tú eres el Dios de la historia. Todo el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Gracias, Señor, que tú eres la luz y Jehová de los ejércitos, tú eres el Dios de la historia. Señor, aquí estamos a tu lado, de tu lado, para hacer tu voluntad y para ver el desarrollo de la historia de la humanidad en nuestro tiempo, pero para también acompañarte hasta el fin, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, y veremos que tu plan nada lo va a opacar ni cambiar. No hay gobernante sobre ti, porque sobre el grande gobierna otro grande, y sobre todos los grandes uno que habita en el más profundo, Señor, que se llama Jehová de los ejércitos, donde, Señor, no llega a nuestra vista, pero que tú estás, Padre. Gracias porque tu gobierno está sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. El año pasado, en una de las crisis que vivimos, me fui a comprar unas zanahorias. Y llegué al lugar donde iba a comprar las zanahorias y solo habían 3 zanahorias. No le estoy hablando de 3 bultos, ni de 3 libras, le estoy hablando que solo habían 3 zanahorias. ¿Se puede imaginar? Cada zanahoria costaba 2,000 pesos. No eran zanahorias al grandor de mi brazo, eran zanahorias pequeñitas. No eran las más bonitas, ya que eran las 3 últimas que quedaran, pues imagina que eran las 3 zanahorias más feas que quedaban. Sin embargo, esa zanahoria pequeña y fea, el señor de la tienda me dijo, le cuesta 2,000 pesos. Yo le di gracias a Dios por la zanahoria que había comido en el pasado, porque no iba a comer ese día zanahoria. Tremendo, amados hermanos. También me acuerdo que necesitaba un cable para la cámara, un cable que aquí en la ciudad de Cali se encuentra muy fácil, tiene un costo más o menos de 15 a 20 mil pesos. Lo busqué por muchos lugares, hice llamadas, y no lo pude encontrar. Un cable muy común. Y después de buscar tanto por Cali, llamé a un hermano de la iglesia en Estados Unidos y le dije: hermano, hágame el favor y me compra este cable y me lo envía, porque no lo encontré en Cali. El hermano me compró 2 porque eran baratos. Yo le compro 2, pastor. Y compró 2 cables
y los envió. No eran cables caros, no eran costosos, pero la escasez hacían que no se encontrara. ¿Por qué le cuento estas dos historias? Porque yo quiero decirle algo. Lo que pase en los gobiernos nos afecta a los cristianos, por más consagrados que estemos. Cuando yo fui a comprar las zanahorias, no me dijeron, las zanahorias valen 2,000, pero como usted es pastor, se las dejo en 300. No me dijeron eso. Tampoco me dijeron, como usted ayunó esta semana, las zanahorias las dejo en 500. No. Es decir, que los gobiernos que están sobre nosotros nos van a afectar, positiva o negativamente. Usted, estudiante de universidad, los gobiernos le van a afectar sin importar la carrera que esté estudiando. Usted, padre de familia que labora en alguna empresa, el tipo de gobierno que tiene lo va a afectar positivo o negativamente. Usted, empresario, el gobierno lo va a afectar positivo o negativamente. A cada persona, a nuestros hijos, van a haber leyes sobre nuestros hijos. Para todo hay una ley que nos puede afectar positiva y negativamente. Lo increíble del pasaje que acabamos de leer, que es Daniel 2, capítulo 2, versículo 21, Daniel capítulo 2, 21, es que Dios nos asegura en este versículo que Él es el que quita y pone reyes. Inmediatamente nosotros leemos este texto con una mente religiosa, nos imaginamos que los reyes que Dios pone son santos, puros, inmaculados, que no hacen nada malo y no se roban un peso y no tienen nada de corrupción. Sin embargo, el texto está escrito en un momento donde el que estaba gobernando sobre el pueblo de Dios no era un pueblo, un hombre santo, era una nación pagana. ¿Me estoy haciendo entender? Estaban en cautiverio en Babilonia. Así que el texto no está hablando que Dios quita y pone reyes muy buenos, que también vale. Pero en ese momento del texto, el rey que había sobre ellos no era un rey creyente, mucho menos era un rey consagrado. No era un rey que hacía cosas agradables delante de los ojos de Dios. Pero el texto nos asegura que Dios quita y pone reyes. Aleluya. Amén. Así que sin importar el gobernante que estemos sobre nosotros, hay que entender que por algo Dios lo permitió, lo puso. Y si algo hay que hacer es orar por nuestros gobernantes. Esa es una de las mayores labores que tenemos nosotros los cristianos. Orar por los gobernantes. Y parece entonces interesante. Y eso empieza a acabar en nosotros un nuevo concepto. A formar en nosotros un nuevo concepto de cómo debemos de orar y qué podemos esperar. Y eso es lo que quiero plantear hoy. Por eso la predicación se llama tipos de gobernantes que Dios pone, porque Dios no pone solo un tipo de gobernantes, Dios pone varios tipos de gobernantes, o Dios los permite, porque Dios tiene tiempos distintos, porque el texto está puesto bajo tiempos. ¿Ok? Bajo tiempos está allí colocado este texto, este maravilloso texto. Ahora les pregunto, ¿cuál es o quién fue el primer gobernante del mundo? ¿Quién? Dios. Sí, Dios, claro, amados. Cuando Dios hace el mundo, lo hace bajo un concepto de reino. ¿Cierto? Recuerda que un concepto de reino es un gobernante, ¿cierto? Un pueblo que es gobernado, una ley que hace que el gobernante gobierne el pueblo y un territorio donde se ejerce la soberanía de dicho gobernante. Entonces, por lo menos esos cuatro conceptos fabrican un concepto de reino: rey, pueblo, ley y territorio, ¿cierto? Y lo vemos manifestado en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por ejemplo, en el primer libro de la Biblia que se crea,
¿cierto? En los primeros 2 capítulos un cielo y la tierra, hay un territorio grande, global. Entonces los primeros 11 capítulos de la Biblia están dedicados a la historia de toda la humanidad, de toda la humanidad. Pero después del capítulo 12 al 50 del Génesis está dedicado a la creación de Israel. ¿Sí? Entonces se crea un pueblo que es Israel, ¿cierto? ¿Y qué se crea después que se crea el pueblo en Éxodo? Una ley. ¿Sí? Entonces el resto del Pentateuco se presenta a una ley. Y después Dios, ¿qué les da? Con Josué un territorio. ¿Me está haciendo entender? Y después del territorio, ¿qué les da? Un tipo de gobierno, jueces. Y después de jueces, ¿qué les da? Reyes. ¿Sí pueden notar allí cómo maneja Dios el concepto de reino dentro de la Biblia? Entonces el primero, Dios crea un pueblo, después Dios les entrega una ley para gobernarlos. A este pueblo les entrega un territorio, un lugar especial para gobernarlos. Sin embargo, les da un sistema de gobierno. De hecho le da 2 sistemas, uno que es el sistema de jueces y luego le da el sistema de reyes, porque Dios quiere gobernar, pero el hombre también quiere gobernar. ¿Sí? Satanás quería gobernar en el cielo y por eso lo sacaron del cielo. ¿Listo? Y cayó en la tierra. ¿Y qué hizo cuando Dios le entrega la tierra al hombre? Satanás le quita el poderío de la tierra. Por eso en el Evangelio dice, porque a mí me fue dada, le dice a Jesús en la tentación, todos los reinos de la tierra, ¿sí? Te daré, porque a mí me fue entregada. ¿Quién se la entregó? El hombre en la caída. Entonces la influencia de Satanás empieza en los gobiernos del mundo. Entonces tenemos aquí, y a esto quiero apuntar cuando voy mostrando toda esta introducción, tenemos a un Dios que pone y quita reyes, pero tenemos a un enemigo espiritual llamado Satanás que influencia los gobiernos del mundo. ¿Ok? Entonces vamos a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Siempre que lea el capítulo 10 o el capítulo 11 de Génesis, recuerde que son paralelos. Son paralelos, sino que cada uno cuenta la historia de diferentes ópticas, pero son 2 capítulos paralelos. Génesis 10, 8. Si alguien me consigue un vaso con agua, que Dios lo bendiga por saciar la sed. Y que ese versículo de que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tenga, se cumpla sobre esa cabeza. Wow. Muy bien. Dice el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, recuerde ese nombre, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod, y cuando habla allí de Nimrod como el primer, ¿cómo se llama? Primero o primero poderoso. La palabra poderoso allí tiene que ver con rey, con gobernante, ya se lo voy a mostrar más adelante. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su ¿qué? Reino. ¿Ve qué poderoso allí el reino? Fue el comienzo de su reino. De su reino, ¿cuál? Nada más y nada menos que Babel. Y luego empieza otras ciudades que también gobernó. Pero quiero enfocarme aquí en Babel. ¿Cuál fue el primer gobierno que quiso montar Nimrod? Babel. Entonces, para usted entender mejor la historia de Babel, que es paralela, ¿dónde la tiene que leer? Capítulo 11. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue el que promovió la torre de Babel? Nimrod gobernó todo lo que se quiso hacer. Entonces, ¿qué hace Nimrod en la torre de Babel? Nimrod dice, vamos a hacernos un nombre para que sea conocido por toda la tierra. Nimrod tenía una visión de globalización. Globalización.
Entonces lo que sucede es que Nimrod quiere gobernar todo el mundo. No quería simplemente tener una ciudad, ¿sí? Como la tuvo Caín. No, quería tener el poderío sobre todo el mundo. Y allí empieza unos rasgos de lo que se conoce como imperio, que luego se iba a desarrollar en la historia de la humanidad. El concepto imperial, que lo vamos a repasar porque todo el resumen de la historia de la humanidad está en el capítulo 2 de Daniel, que fue el que empezamos a leer. Dios lo bendiga. Póngala ahí, está bien. Voy a tomar agüita porque estoy un poquito seco. Daniel capítulo 2 tiene el resumen de la historia de los imperios. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces Nimrod empieza a gobernar. ¿Y qué hace Dios? Dice, y Nimrod dice, voy a hacer una torre tan alta que tenga un contacto espiritual. Porque la frase que llegue al cielo no es literal de que llegue al cielo, porque si usted hace una torre alta y pasa las nubes, no va a llegar al cielo de Dios. Y si la hace tan alta que espacia el universo, tampoco va a llegar. Entonces Dios sabía que no iba a llegar al cielo físicamente. Lo que significa esto es contacto espiritual. Ellos hacían lugares altos para hacer contactos espirituales. Entonces vamos a hacer un contacto espiritual que nos ayude a gobernar el mundo. Eso todavía se usa. Cuando alguien quiere gobernar, usa la brujería para tener contactos espirituales para gobernar. ¿Me está haciendo entender? Ese principio de la torre de Babel. Pero ¿qué hace Dios? Confunde las lenguas. Pero no solo confunde las lenguas, crea las lenguas. ¿Por qué Dios crea las lenguas? Las crea como defensa a la globalización. Escuche. Las crea como defensa a la globalización. Porque después que habían lenguas, ¿qué sucede? Se tenían que distribuir. ¿Me está haciendo entender? Entonces, si usted lee más adelante en el capítulo 10, dice, versículo 11, Génesis 10, 11, de esta tierra salieron para Asiria, los hijos de Sem, versículo 22, los hijos de Sem fueron Helén y empieza a nombrarlos, y los hijos de Arú, y empieza a nombrar toda la genealogía. Y lo que está pasando aquí es que las genealogías fueron repartidas por lenguas, territorios y familias. ¿Cómo se repartieron? Lenguas, territorios y familias. Entonces, al repartirse empieza todas las generaciones, lenguas, territorios y familias a distribuirse por la tierra, y eso crea un blindaje a que se pudiera hacer una globalización o a que se pudiera montar con facilidad un imperio. ¿Me hago entender? Y entonces empieza la lucha del ser humano por tener el poder del mundo, por gobernar el mundo. ¿Por qué? Porque cuando un ser gobernaba el mundo, ¿qué se consideraba? Un Dios. Un Dios. Y si volvemos al capítulo 2 de Daniel, que es nuestro capítulo base del día de hoy, Daniel capítulo 2, encontramos que allí hay un sueño. Y ese sueño lo tiene un rey que se llama Nabucodonosor. Y ese sueño, Nabucodonosor sueña con una estatua gigante. Y esta estatua tenía una cabeza de oro, ¿sí? Un pecho de plata, un cinto como una especie de falda de bronce, tenía unos pies de hierro, y tenía unas piernas de hierro y tenía unos pies de hierro pero mezclado con barro. Y él no sabe qué significa esta señal, él no tiene idea qué significa.
y está desesperado, pero hay un hombre en el reino que se llama Daniel. ¿Sí? El nombre de Daniel que le pone Belsasar significa decodificador. Decodificador. ¿Se conocen los decodificadores? Por ejemplo, usted tiene un decodificador en la casa de televisión. Viene una señal, él la decodifica y le da lo que viene el código escondido. Daniel, el nombre de Daniel significaba decodificador en el idioma de Babilonia. Y entonces Daniel, ¿qué hacía? Decodificaba los códigos de Dios. Casi nada era Daniel, ¿no? Entonces Daniel viene un sueño que es un código, pero nadie lo entiende. Entonces, ¿qué dicen? Traigan al decodificador. ¿Ya entiende por qué Daniel aparece en 2 imperios y, mal no me equivoco, 3 o 4 reinos? No lo pueden dejar. 3 reinos, 2 imperios. Y no lo pueden dejar porque él es decodificador. Y cada vez que había un código de Dios en el libro de Daniel, tenían que buscar al decodificador. La iglesia de hoy debe ser decodificadora, porque la gente entiende el contexto de lo que está pasando desde una visión política, pero la iglesia entiende el contexto, o debe entender el contexto de lo que está pasando desde una visión espiritual. Debe ser decodificadora de los códigos de Dios, de los tiempos del Señor. Entonces Daniel le dice: sencillo, rey. Voy a hacer una pausa acá y voy a explicar antes de este suceso. Antes de este suceso estaba el imperio egipcio. El imperio egipcio empieza a tomar fuerza en el 2686, aunque todavía no es considerado imperio. Tiene un periodo que alumbra desde el 2686 antes de Cristo hasta el 2181. Luego alumbra en otro periodo, desde el 2055 hasta el 1650 está alumbrando, pero se considera imperio desde el 1550 hasta el 1069. Entonces ya había pasado un imperio que era el imperio egipcio. Cada imperio dejaba un punto o una marca en la historia de la humanidad. ¿Sí? Pero estos imperios dejaban unas marcas lejanas a la voluntad de Dios. Es decir, cada vez que un hombre intentaba gobernar el mundo, dejaba el mundo con una costumbre que alejaba al hombre de Dios. ¿Me está haciendo entender? Entonces dejaba cosas positivas. Entonces usted ve que, por ejemplo, ¿qué dejó positivo el imperio egipcio? Construcciones, manejo de agua. ¿Sí me hago entender? Pero negativo dejó el concepto de dioses. Dioses. ¿Y qué hace Dios para tumbar el concepto, el imperio egipcio? Por cierto, ¿usted sabe cómo se volvió Egipto imperio? Por José. ¿Por qué por José? Porque Egipto no se volvió imperio por guerra, Egipto se volvió imperio por hambre. Entonces, cuando hubo hambre en la tierra, Dios da un código. ¿Y quién interpreta ese código? Otros interpretador de sueños que llama José. Y Egipto lo coge. Este tipo es un tipo que decodifica. ¿Qué hay que hacer? El sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, recojan. ¿Y eso? ¿Y qué lleva esto? Tienen trigo, la gente viene, compra hasta que se le acaba el dinero. Cuando se les acaba el dinero, ¿qué hace? Entregan propiedades, y cuando ya no tienen propiedades entregan su vida y se vuelven esclavos de Egipto, y Egipto se apodera del mundo y se vuelve un imperio. ¿Sí? Entonces así se convierte Egipto en un imperio por el hambre y por un hombre que decodificó los secretos de Dios. Entonces está allí. Pero ahora, luego de ese imperio, está el imperio asirio. El imperio asirio, que está entre el 1365 y el 609. Y ahora veremos al tiempo del imperio babilónico, que es el que está viviendo Daniel. Entonces Daniel le dice: mire, sencillo, rey, lo que usted acaba de recibir es nada más y nada menos, es toda la información de los imperios, del suyo
hasta el imperio de Jesucristo el Mesías. Dios le acaba de entregar a usted en este sueño toda la historia futura de la humanidad. Por eso le estaba leyendo en el versículo, en la nueva traducción, traducción del lenguaje actual, decía: tú eres el Dios de la historia. Cuando tú ves el noticiero al mediodía, tú estás viendo la historia del hoy y del ayer. Pero cuando tú lees la Biblia y lees pasajes como estos, estás leyendo no solo la historia del ayer, sino la historia del mañana. Porque la Biblia es el periódico del mañana. Pero se necesitan decodificadores. Y hay muy poquitos en la historia de la humanidad que puedan decodificar lo que Dios ha dicho. Porque Dios no nos la da sencilla, nos la da en códigos. Entonces dice Daniel, sencillo, mire: oro significa imperio babilónico, que está como la cabeza. Plata, imperio medo-persa. Después de usted va a venir un imperio que es el imperio medo-persa. Bronce, el imperio griego. Luego hierro, el imperio romano. Hasta ahí va todo bien. Y hasta ahí va la historia nuestra. Pero falta un pedazo de la estatua que hace parte de nuestra historia futura. Y es aquí donde usted y yo debemos estar muy atentos, porque le dice: y el hierro y el barro, o sea, los pies de hierro y el barro, es el imperio del anticristo. Lo que está diciendo capítulo 2 de Daniel, que después del imperio romano, el imperio que seguiría era el imperio del anticristo. Y empieza a decodificarse. Así que en nuestra historia, ¿cuál gobierno mundial hace falta? El anticristo. Así que, amados hermanos, Dios pone y quita reyes bajo esta línea del mismo capítulo. Estoy interpretando el texto de Dios pone y quita reyes bajo el sueño que Dios le da codificado a Nabucodonosor y que Daniel decodifica. Así que Dios pone y quita reyes, pero los pone y los quita para el cumplimiento. Y le pregunto, ¿y después del imperio del anticristo qué viene? El gobierno eterno de Jesús. Aleluya, un aplauso al Señor. Así que no tema, porque aunque estamos cerca al imperio del anticristo, significa que estamos cerca al imperio o al gobierno eterno de Jesús. Excelente. Ahora usted me dice: pastor, eso está duro. O sea que Dios no puede hacer algo con nosotros hasta... No, sí. En medio de todos esos imperios, Dios tenía un pueblo que se llamaba Israel, escogido para ellos. Y que en medio de los imperios Dios les iba a dar un trato especial si ellos eran obedientes. Y Él les dijo en la ley: si ustedes me obedecen, yo los haré un especial tesoro, un pueblo en medio de los pueblos. Aleluya. Y no andarán conforme a las leyes de ellos, sino conforme a mis leyes.
y los bendeciré. Pero si ustedes fueren desobedientes, yo los esparciré por las naciones y estarán bajo los yugos de esos gobiernos. Tremendo. Amados hermanos, entonces acá dentro de este espacio que estamos viendo, antes de que les muestre un poco del gobierno del anticristo, quiero mostrarles un poco del gobierno de Dios para con Israel. Yo quiero que vayamos a Hechos 13:20. Amor. Hechos 13:20. Gloria a Dios por el agua. Muy bien, dice: después, como por 450 años, mire este periodo que Dios les da, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces entendamos aquí el tiempo de Dios. Dios llama a Israel y les dice, Dios llama a Israel y empieza a crear el pueblo paralelo a un imperio egipcio, ¿cierto? Y lo guarda del imperio egipcio y lo bendice. ¿Qué usa Dios para multiplicar el pueblo? El imperio egipcio. Los lleva y los mete. ¿Cuál era la mejor parte del imperio egipcio? Gosén. Usted busca en el mapa Gosén. ¿Y dónde habitó el pueblo de Israel? En Gosén. Y allí pasaron de ser unos pocos a ser millones y a tener fuerza. Y después los sacó de allí porque se murió el faraón que conocía a José, murió José y no había quien testificara de Dios al nivel de José, y el faraón que vino los hizo esclavos y Dios dijo, bueno, los voy a libertar, y viene el libro de Éxodo. Le estoy haciendo un contexto de la historia, y Dios lo liberta y luego dice, para gobernar al pueblo le voy a dar jueces. ¿Y cuánto dura el periodo de los jueces? 450 años. Y entonces Dios levanta un hombre especial, se llama Samuel. ¿Por qué Samuel es especial? Porque Samuel es el último juez de Israel. Pero Samuel, es decir, él tenía el poder de juzgar al pueblo, pero también era profeta, pero también era sacerdote. Así que Samuel no era, como dicen por ahí, hermanos, cualquier qué. Esa no me la sabía. No era cualquier pintado por ahí, ¿cierto? Era un hombre escogido la madre lo entregó desde pequeño, fue escogido por Dios, nació por milagro porque su mamá era estéril, nace por milagro y Dios lo escoge para cambiar un tiempo. Entonces, Samuel era la transición entre gobierno de jueces y gobierno de reyes. Cuando usted lee el libro de Samuel, está viendo esta transición. ¿Y quién iba a ser Samuel? Entonces Samuel iba a ungir los primeros reyes de Israel. Y ahí viene el versículo 21. Usted está en Hechos 13, ¿cierto? Entonces dice, luego pidieron rey. ¿Qué hizo el pueblo? Queremos un rey. Ahorita voy a ampliar eso. Recuerde, ¿quién pidió el pueblo? ¿Quién pidió el rey? El pueblo pidió el rey. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Cuánto duró? 40. Quitando a este, recuerda que ¿quién es el que pone y quita reyes? Dios puso a Saúl y luego especifica el versículo 22, quitando a este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Porque Él hará todo lo que quiera. ¿Quién es un hombre conforme al corazón de Dios? Aquel que hace lo que Dios quiere, es decir, un hombre que ha muerto a su voluntad por hacer la voluntad de Dios. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiere ser usted un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Muera su voluntad y haga la voluntad solo de Dios. Entonces vale la pena ampliar un poco la historia de Saúl. Amén. Hoy estamos metidos en historia, hermano. Historia del mundo, historia bíblica. Entonces vamos a primer libro de Samuel, porque ya saben que Samuel es la transición entre los jueces y los reyes. Vamos al capítulo 8, que es un capítulo clave. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Dice, entonces voy a ir desde acá, porque hay un versículo que no puse. Samuel 8. Primer libro de Samuel 8. Capítulo 8. Versículo 5, quiero leer primero, dice: y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenes ahora un rey que nos juzgue. ¿Y cómo era ese rey? Dice, como tienen. ¿Cómo quería el pueblo de Dios un rey? ¿Y cómo eran las otras naciones? Queremos un rey como los egipcios. ¿Estamos entendiendo el contexto? El pueblo de Dios no quería ser gobernado como Dios quería. Bendito el pueblo de Dios. Qué cabezones. No son tan inteligentes como el pueblo de ahora, de Dios. El pueblo de Dios quería ser gobernado por un gobernante igualito al de Egipto. Porque ese sí estudió en la Universidad de Egipto. Ese sí nos va a gobernar. Chévere, nos va a ir bien. Versículo 6. Pero no le agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz de este pueblo inteligente en todo lo que diga. ¿Qué le está diciendo Dios? Óyela. Que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué le dice Dios entonces cuando el pueblo quiere un gobernante pagano? No, Samuelito, no podemos permitir que el pueblo le toque tal cosa. ¿Dice eso Dios? No. Dios dice, cuando el pueblo de Dios quiere un gobernante pagano, no está desechando a un gobernante cristiano, están desechando al mismo Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Quieren un gobernante pagano? Listo, se los apruebo y se los pongo. A ver cómo les va. Ay. Y dice,
Versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, y así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que le reinará sobre ellos. Dice, se los voy a poner, pero antes de ponérselo, quiero que tú como profeta, como juez, como sacerdote de Dios, como líder espiritual les digas, Dios les va a poner ese rey, pero quiero que sepa que les va a ir como perro en culto. Dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Versículo 18. Bueno, quiero leer un poquito más. Dice el 12, voy a leer el del 12. Nombrará para sí jefes de miles, de jefes de jefes de ¿qué? De cincuentenas. Señor, dame unas gafas o ojos nuevos. Los pondrá a sí mismo a que aren el campo y cieguen sus mies, y a que hagan tus armas de guerra y los pertrechos de tus carros. Es decir, ese rey que ustedes quieren saber qué va a ponerlos a trabajar como burros, decimos en Colombia, para él. Van a pagar altos impuestos para que él desarrolle sus planes. Tremendo. Asimismo, 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Ese rey que ustedes quieren, como Egipto, se quedará con lo mejor de ustedes. 15, diezmará vuestro gano, vuestra viña, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Tremendo. 18, y clamaréis aquel día, les dice Samuel al pueblo, clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Cuando ese rey haga lo que va a hacer y ustedes sufran, ¿sabe qué va a hacer Dios? ¿Se va a quedar? Calla ahí. Ni siquiera le va a decir Dios al pueblo, se los dije. Ni siquiera eso le va a decir. ¿Sí o no? ¿Se va a quedar? Eso es lo que quería. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, versículo 19. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y vuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará vuestras guerras. Tremendo. Oh, gloria a Dios que la iglesia en Colombia no es como Israel. Es peor. Por años oramos, Señor, un candidato cristiano. Años orando, 20 años por lo menos de mi conocimiento orando por un candidato. ¿Lo tenemos? No nos sirve, porque queremos un rey como las demás naciones. ¿Usted cree que Dios no ve estas cosas, hermano? ¿Y qué dice Dios? Yo soy el que pongo y quita reyes. ¿Y qué hace Dios con el pueblo? Les da a Saúl. ¿Quién era Saúl? Un tipo alto, apuesto, lindo, para que tenga como una imagen parecida a mí. No, dice la historia que Saúl era tan alto que entre la multitud estaba ya la cabeza de Saúl, y que era simpático.
Y Saúl se va por unas burras, unas asnas que se le pierde al papá e encuentra un reinado. Porque buscando las asnas le dice el criado, ¿por qué no vamos donde Samuel? Que ese tipo todo se lo revela a Dios. Y cuando va por, muchas gracias. Cuando va por las asnas, le dice Samuel, mi hijo, Dios te eligió para ser rey. ¿Qué? Yo venía por unas burras. ¿Y me dan un reino? Y este hombre recibe el reino. Y una de las marcas de Saúl es que Saúl fue el hombre sin corazón. 40 años de un reinado sin corazón. ¿Qué significa eso? Él no reinó para la gente. Él reinó para él. Soy el rey. Qué rico. Puedo darme la vida que siempre quiso. Ahora soy famoso, estoy en las redes sociales, tengo plata en todas las cuentas de banco del país, puedo viajar donde yo quiera, puedo tener las chicas que yo quiera. ¡Guau! El mejor caballo, caballo último modelo, 0 kilómetros. Y puedo vestir ropas incluso con trajes con partes de oro. Puedo comer en copas de oro y comer la comida que quiera, así los demás aguanten hambre. Los pondré a trabajar para mí. Los llamaré a la guerra para yo ir a conquistar y morirán los hijos de ellos, pero yo saldré bien. Tremendo. Pero Dios no se los había dicho. 40 años. 40 años sufriendo lo que quería. ¿Sabe una verdad que duele tanto? Que gran parte de nuestra crisis fue lo que elegimos. Eso sí que es. Yo a veces veo matrimonios en unas crisis y llegan, no, yo este hombre no me lo aguanto ni en un cajón acostado. Y uno piensa, pero ¿no fue el que eligió? ¿Eso no fue el que eligió? ¿Y no fue el papis que eligió? Es que era tan lindo, era futbolista, dijo Shakira. ¿Sí o no así? Eso va a ser el matrimonio del cuento de hadas. Y era un cuento. Pero así elegimos nosotros, no le preguntamos a Dios. Y años sufriendo las consecuencias de elegir humanamente sin elegir preguntándole a Dios. ¡Guau! Jehová habla que tu pueblo escucha. Pero Dios, que es tan misericordia, uno está sufriendo, Él está en su trono. El sufrimiento de uno no afecta a Dios. Pero como Él es misericordia y nos ama, nos ve sufriendo y dice, no puedo, me toca ayudarle a estos cabezones. Y levanta un hombre, David. Y dice, la solución para este pueblo es darle un rey que no gobierne para él mismo, sino que sea una figura que gobierne para mí. Y un chico escondido detrás de la majada, que nadie conocía, que no lo amaba ni el papá ni los hermanos, que no tenía futuro, Dios lo escoge. Porque Jehová no ve lo que ve el hombre.
David, un hombre pequeño, no alto como Samuel, no famoso. Dios lo escoge y le dice: mi hijo, usted tiene el corazón que yo necesito. Y si usted tiene el corazón que Dios necesita, Dios lo va a sacar a usted de donde esté escondido. Porque Dios lo necesita a usted para usarlo. Y lo sacó de lo escondido de la majada. Y un día le dijeron: David, llévele comida a sus hermanos que están en guerra. Sí, Saúl allá está, como en La Paz, es guerreando y haciendo cosas, allá está en guerra, y le pusieron un gigante. Y llegó David a llevar una comida, a servir. Y ve un gigante que insulta a Dios. Y David se puso bravo cuando vio que insultó a Dios, blasfemó contra Dios y dijo: ¿y no hay nadie que mate a este tipo? No hay nadie, entonces yo lo hago. Y todo el mundo se rió. Pero el peladito ese cogió una piedra, se la puso en la frente, el gigante cayó desmayado, no cayó muerto, cayó desmayado, y con la bendita espada del gigante se le subió en el pecho y le cortó la cabeza. Dijo: aquí quedó el bulloso. Y desde ahí la gente presintió: este tipo no es normal, este tipo no es del común, este tipo es de Dios. Algo va a pasar con la vida de este tipo. Y Saúl al principio lo amó y después lo odió. ¿Por qué lo odió? Porque se dio cuenta que le iba a quitar la silla. Pero no entendía que es Dios el que pone y quita reyes. Gloria a Dios. Amados, hay gobiernos que están haciendo el mal al pueblo en Latinoamérica y en el mundo. Están atornillados al poder, que parece que nada los va a tumbar. Pero oremos, porque Dios sigue quitando reyes. Que Dios haga justicia. Amén. Y David se levanta y reina para Dios 40 años. Y viene lo que se conoce como el periodo dorado de Israel. Los mejores años de Israel es porque Dios gobierna a Israel por medio de un hombre que murió a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y David se convierte en el modelo de todos los reyes que venían, porque Dios iba a escribir, y cuando usted lee la historia de los reyes va a decir: no era como mi siervo David. Él era el punto de comparación. Él no era como mi siervo David. Ahora, el hombre primer rey, Saúl, sin corazón, aparece un segundo rey, David, todo corazón. Y luego David, como siempre, lo bueno se acaba y tiene que morir. Y viene tercer rey de Israel, el hombre más sabio después de Jesús, Salomón. Y se levanta Salomón. Y la característica de Salomón es que era medio corazón. Saúl, sin corazón. David, todo corazón. Salomón, medio corazón. Salomón tuvo una debilidad: las mujeres. Y tuvo 1000 de ellas. Y las mujeres lo hicieron quemar incienso a los dioses paganos. Vivió todo lo que quiso. Tuvo aproximadamente 42 empresas. Tuvo dinero. Era tan inteligente y tan sabio que el reinado de Salomón fue de paz. No había quien se atreviera a declarar la guerra.
porque decía, ¿por dónde se le mete uno a este tipo? Había tanta abundancia en los tiempos de Salomón que habían escudos de los soldados de oro. Tenían que alimentarlo cada tribu y eso les costaba cantidad de dinero. Se descarrió y volvió a Dios. Reinado de Salomón. ¿Estamos viendo los tipos de reyes que Dios pone? Todos fueron puestos por Dios. Luego viene el tiempo del reino dividido. Al final de Salomón, la gente estaba cansada. Dijo, este tipo, muy sabio y todo, pero mantenerle la vida a este tipo es un platal. Entonces se levantan y le dicen, ve, el nuevo rey, ¿por qué no nos bajan las cotas? Bájale al impuestico, hombre, que al 19 nos da duro, nos está acabando el bolsillo. Y entonces le dicen, él va y pide consejo a los ancianos, y los ancianos que le dicen, hágale, bájale porque la gente está cansada. Y le pide consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dicen, no, póngale más yugo para que su reinado sea. Y él hizo eso y se le partió el pueblo. Hubo un cisma, hubo una división. Y después de esta división aparecen dos reyes y se conoce como el reino dividido. Están aprendiendo hoy bastante historia, ¿amén? Eso sucede en el 930 a.C. Entonces se dividen los dos reinos y aparece allí entonces Joroboam y Roboam. ¿Sí? Y el reino del norte, que es el reino de Israel, las 10 tribus de Israel, dura 208 años con 19 reyes. El reino del norte, 208 años con 19 reyes. ¿Y sabe cuántos reyes de Israel fueron buenos? Cero. Israel entra a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Se vuelven idólatras. ¿Por qué? ¿Qué le preocupa al pueblo? La comida. Entonces ellos decían, necesitamos cosecha, quememos el incienso a Baal para que llueva. Adoremos a Cera. Yo le pregunto, ¿cuál fue la preocupación de las votaciones pasadas? ¿Cómo nos va a ir económicamente? Nadie se preocupaba por lo espiritual. ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos, dos últimos, servía para eso. Entonces, ¿cuál era la preocupación del pueblo? La misma que tenía Israel. ¿Cómo nos va a ir económicamente? Y si para que nos vaya bien económicamente nos tenemos que torcer, espiritualmente nos torcemos. Eso era Israel. Y Dios les manda un juicio y dice así, pues les voy a mandar al imperio asirio. Y yo levantaré, Dios levantó al imperio asirio. El Dios que pone y quita reyes. ¿Y sabe para qué lo levantó? Para darle una paliza a Israel. Hermanos, tremendo. Y en el 722, Asiria coge a Israel, se los lleva y acaba con la cultura y los mezcla. Y las 10 tribus de Israel se mezclan, se combinan y se pierde la originalidad como juicio de Dios. En la parte del sur está el reino de Judá con 2 tribus nada más de las 12, las 2 que quedaron. La mayoría fueron reyes malos, pero gran parte de ellos fueron reyes buenos. Hubo un rey que empezó a reinar a los 8 años, lógicamente con un tutor. Pero este rey un día se encontró la ley de Jehová. Dijo, ¿eso qué es? Es la ley de Jehová. ¿Cómo así? Sí. Y cada rey tenía que tener la ley impresa, escrita, y leerla para reinar con la ley. Dice, yo quiero leerle la ley. Y si nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y hace una renovación de todo ese rey. Y Dios lo sube a ese rey. Y él hace que vuelva a tomar fuerza Israel. Y a causa de los reyes buenos,
Dios le expandió la vida, y mientras Israel duró 208 años, el reino de Judá duró 344 años. Tuvieron más abundancia, tuvieron momentos más chéveres, pero igual hicieron lo malo. Y vienen los profetas a profetizar lo que iba a pasar. Y Dios levanta a los babilónicos. Primero, ¿a quién levantó? Asirios. Luego levanta a los babilónicos y le da una paliza a Judá. Y los lleva cautivos. Y cuando usted lee salmos del cautiverio, salmos como colgaron sus arpas, ya no querían cantar. Y entre esos cautivos de Babilonia, ¿quién iba? Daniel. Tremendo. Daniel fue levantado por Dios. Así que Dios levanta de todo tipo de reyes. Unos para bendición como David. Otros para una pela de 40 años como Saúl. Otros para destruir muy fuerte como Asiria. Yo no sé este presidente qué va a pasar. O quizás no quiero decir lo que presiento. Pero sé que Dios tiene el control. Porque mientras Dios le da una pela a Judá, un hombre santo como Daniel seguía disfrutando las bendiciones de Dios en una tierra pagana. Y si uno sigue firme con Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, el Dios de la historia, seguirá dándome lo que necesito en medio de cualquier sinvergüenza rey. Si es de bendición, bendición. Pero si es un mal rey, Dios me dará bendición si yo soy fiel. Así que el Dios de la historia tiene los tiempos. Los reyes o los gobiernos que faltan tendrán unas características, y termino. Segunda Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, reinado del anticristo. Entonces los gobiernos finales se opondrán a el cristianismo. Sacarán y verán el cristianismo como una oposición a sus leyes. Primera Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Los gobiernos finales declararán paz y seguridad sin Dios. Y van a fracasar. Harán planes de paz y de seguridad y de prosperidad, sacando a Dios, y será un fracaso. Daniel 11:37, del Dios de sus padres, hablando del anticristo, no hará caso, ni del amor de las mujeres, es decir, será homosexual, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Una de las características de los gobiernos de los últimos tiempos es que aceptará la homosexualidad, porque el anticristo se montará como un gobernante homosexual, aplaudido por un pueblo. Así que la característica del imperio que se montará la estamos ya viendo reflejada. Y usted, que es un decodificador, lo debe estar entendiendo. Amados hermanos, pero cuando se levante este gobierno, Cristo vendrá un instante antes
por la iglesia. Un instante antes que este gobierno tome el total control del mundo como un imperio, que recuerde, el imperio busca gobernar todo el mundo, Naciones Unidas. Lo que necesita es un gobierno, un gobernante mundial. Y ya sabe quién es usted. ¿Cuál es el gobernante mundial que falta? Pero un instante antes que Él empiece a gobernar con toda su fuerza, usted tendrá que tener su maleta lista, porque si no se queda en el peor paseo de este mundo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Tú eres santo, a ti sea la gloria, y a tu palabra que tiene los códigos para saber la historia, Señor. Dios que pones y que quitas reyes, que bendices pero que juzgas, que sacudes naciones.